Había un hombre que se llamó Alfredo Nobel. Este Alfredo Nobel fue el creador de la dinamita. Muy conocido, lo usan en las minas, pero también lo usaban en un tiempo para pelear. Alfredo Nobel dice que un día su hermano fallece y un periodista que había malinterpretado el asunto pensó que había muerto Alfredo Nobel. Y en el titular del diario puso, murió Alfredo Nobel. Y dice, el mercader de la muerte, porque habían empezado a utilizar la dinamita para las guerras. Cuando él se enteró de esto, él dice, no era el propósito eso. El propósito de las dinamitas era para poder abrir caminos, hacerlos más fáciles. Abrir entre medio de las rocas los caminos, es unir a la gente, no era para romper a la gente. Entonces él dijo, voy a hacer algo distinto. Entonces él dijo, cada año voy a entregar un premio millonario a las personas que puedan sobresalir en el progreso, en la cultura y en la paz. Entonces allí se crearon los famosos premios Nobel. Así que cuando usted escucha el premio Nobel, es por este hombre que fue el que inventó la dinamita. Ahora, cuando él le puso la palabra dinamita, significaba dynamus, poder. Esa es la palabra original del griego, dynamus, poder. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo, creo que está allí arriba, va a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dinamita de Dios, el dynamus de Dios para salvación. El Evangelio es para abrir el camino del hombre hacia Dios, es el poder de Dios para salvación. Escuchen, ¿saben qué es el Evangelio? Esto es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo que hay poder en el Evangelio? Sí, hay poder en el Evangelio. Porque cuando Jesús murió, venció el pecado y el poder del pecado sobre nuestras vidas. Escuchen algo más. Cuando Jesús murió en la cruz y fue sepultado, venció al que tenía la muerte y el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte física, sino también tiene el poder para vencer la muerte eterna. Por eso es el Evangelio, es el poder de Dios para salvar a la gente. Salvarlo del que tiene el imperio de la muerte, salvarlo del poder del pecado y salvarlo también del poder de la muerte espiritual y eterna. Entonces es el poder de Dios y de eso vamos a hablar en esta mañana, el Jesús vencedor, el que venció en la tumba. Y voy a hablar del primer principio, el principio que habla acerca de que Jesús venció el pecado. Colosenses 2:13, quiero leer con ustedes. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice la palabra de Dios, me ubico para acá, así puedo verlo, para atrás. Colosenses 2:13 dice, y vosotros cuando estabais muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. La palabra muerto significa separado. Por ejemplo, cuando una persona muere, se separa de los vivientes. Pero la palabra muerte en la Biblia tiene mucho significado. Puede ser muerte espiritual, una separación con Dios. Puede ser muerte física, la separación de los vivientes. Pero aquí está hablando de una separación con Dios. Miren, dice, estábamos muertos por nuestros pecados. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Murió por todos nuestros pecados. Versículo 14. Dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que nos era contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta que era contraria a nosotros, Jesús la clavó en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando todos decían, terminó Jesús, en realidad Él estaba diciendo, está la victoria. Hay algo que me impacta. Ahí dice, el acta que nos era contraria. Algunos de nosotros nos han labrado actas. A mí me labraron varias actas. Por exceso de velocidad, me labraron actas por falta de casco, me labraron acta, ¿por qué más? Mal estacionamiento,
me labraron varias actas en la vida. Ahora, ¿saben que esa dice ahí el acta? Ezequiel Navarro pasó semáforo en rojo, alta velocidad, condujo en mano contraria. Eso es labrar un acta. Dice la palabra de Dios que había un acta que nos era contraria, que se labró y que decía, vos transgrediste en esto. Resulta que en una ocasión un hombre venía conduciendo a alta velocidad, pero sabía dónde estaban los radares. Entonces en la autopista iba a 170, 180, pero cuando sabía que había un radar, bajaba la velocidad, 110, 120. Entonces pasaba. Pero llegó a la estación de peaje y del otro lado de la estación de peaje resulta que estaba la policía. Y de pronto sacó la boletita y le empieza a labrar el acta. Y cuando le estaba labrando el acta, le dice, señor, pero yo crucé los radares, lo crucé a 110 y 120. Pero fuera de los radares, usted iba a 180, le dice. ¿Y cómo sabe usted esto? Porque usted no sabía, pero hay un helicóptero que lo está filmando desde arriba, le dice, y sabe la velocidad que usted va. Quiero decirte algo. Aunque al radar de las personas vos parezcas justo y que te conducís correctamente, el Señor de arriba sabe cómo vos te conducís y aún las intenciones de tu corazón. Y hay un acta labrada aún con los pensamientos incorrectos de nosotros. Pero dice que Jesús en la cruz clavó el acta que nos era contraria a nosotros. Mira esto. Cuando ves la cruz, no hay un Jesús. Cuando ves la cruz, está el acta de tus pecados clavadas. Dios dice, yo ya pagué por eso. ¿Alguien se acuerda las últimas dos palabras de Jesús en la cruz? ¿Alguien se acuerda las últimas dos palabras? Juan Carlos. Y son más de dos palabras eso, pero las últimas dos le dieron de beber vinagre digo, y justo iba a morir. Las últimas dos palabras dijo, consumado es. La palabra es tetelestai. Tetelestai. Esa palabra en griego significaba varias cosas. Por ejemplo, cuando una persona, un amo, le decía a su siervo, andá y hacé este trabajo en el campo, cuando el esclavo terminaba o el siervo terminaba de hacer el trabajo, llegaba hasta el patrón, hasta su amo y le decía, tetelestai, terminé el trabajo. ¿Se acuerdan que un poquito antes le dice, Padre, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ese día en la cruz el Señor dijo, Padre, tetelestai, terminé la obra. Lo que vos me diste lo hice. Hay algo más, consumado es. Ese mismo término se lo utilizaba en la venta de los esclavos. Cuando alguien estaba esclavo, venía un hombre y cuando hacía un negocio, se lo utilizaba para los negocios, pagaba por alguien y esa persona venía hacia el nuevo dueño, pero el hombre en el negocio decía, tetelestai, ya está hecho el negocio. Hicimos un negocio. Escuchen, Cristo en la cruz pagó el precio de tus pecados y te da la libertad. Dice tetelestai, consumado es, yo ya pagué. La última que quería mencionar, porque estas palabras se utilizaban en esa época, tetelestai, consumado es. Una persona iba a la cárcel porque había cometido delitos y cuando estaba en la cárcel cumplía la condena y llegaba el oficial romano y le dice, tetelestai. Así le dijeron a Barrabás, tetelestai. Ya fue pagada tu culpa. Alguien pagó por vos. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es, ya está pagado, ya está. Tetelestai, está hecho. ¿Y saben qué? Cuando Jesús estuvo en la cruz ya venció por nosotros. Venció lo que vos habías labrado en tu acta de pecados. El Señor Jesús ya lo pagó. Tetelestai, consumado es. Gracias, Señor, por esto. Amén. Segundo principio que quiero mencionarles. Jesús es vencedor sobre el pecado y lo pagó por vos y por mí. El segundo principio que quiero hablar en este día. Jesús venció al
que tenía el imperio de la muerte. Se llama Satanás. Y lo venció en la cruz. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros estamos hechos de carne y sangre, de huesos, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Escuchen, cuando hablamos de la muerte es separación. El diablo vino a plantar la muerte en este mundo. Y uno dice, ¿y cómo es que él logró tener el imperio de la muerte? ¿Saben que cuando entró el pecado en Adán, Adán no solo dejó de creerle a Dios, sino que le dio las llaves del reino que le pertenecían al hombre, porque Dios le dijo, vos sos el sello de la creación, vos tenés el reino, vos administrás el reino de la tierra, pero cuando el hombre creyó a Satanás lo que le dijo y comió de ese fruto, le entregó la llave del reino, se la entregó a Satanás. Y escuchen, y se transformó en el reino de la muerte. Después voy a explicar un poquito más eso. Pero él es el que tiene el poder y el imperio de la muerte. ¿Qué muerte habla la Biblia? Por lo menos dice 3 muertes. Habla de la muerte espiritual, la muerte del alma y la muerte física. Primero Adán murió espiritualmente, se rompió una relación con Dios. Segundo, se degradó moralmente. Capítulo 7 de Génesis dice que la maldad del hombre ya había llegado a su límite. Nos degradamos moralmente, nos corrompemos moralmente. Díganme si socialmente, moralmente, hoy en día no estamos peor que 50 años atrás. Prenda la televisión un ratito. Mire un poco en Instagram, internet. Miren el pudor. Miren si existe la moralidad, la entereza, la integridad. Cada vez vamos como sociedad en decadencia. La muerte entró a nuestro sistema moral, ético, en el alma del ser humano. Pero termina hablando acerca de la muerte física. Nos deterioramos, nos corrompemos, morimos. Todos vamos camino hacia ese umbral. Pero el Señor Jesús venció no solo el imperio, sino que venció al que tenía el imperio. Es decir, a Satanás. Y me gusta porque hay una palabra del Señor en Santiago, dice, si ustedes se someten bajo Dios, el diablo huye de ustedes, porque el Señor ya lo venció y le tiene temor. Versículo 19 de Romanos 16 dice, y cuando ustedes obedecen, ha venido a ser notoria a todos, y me gozo por eso, dice Pablo. Y quiero decirles algo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Qué linda palabra, ¿eh? Bajo los pies del cristiano, el Señor lo aplasta cuando nosotros obedecemos. Escuchen, ahí hay una premisa, ¿eh? O sea, no es que porque nosotros decimos te aplasto la cabeza a Satanás, lo aplasta. No. Cuando ustedes obedecen a Dios, el Señor aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. El principio es la obediencia. Pero si estamos con el Señor, estamos del lado de la victoria. Porque Jesús es vencedor. Quiero ir al último principio en esta mañana. Jesús venció la muerte con sus implicaciones. Le dije, Romanos 5:12 vamos a poner para leerlo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Génesis capítulo 2, el Señor le dice a Adán, podés comer de todos los árboles, pero hay uno, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, ese no tenés que comer. Y el día que vos comas de él, ciertamente morirás, le dice. Esa palabra ciertamente significa, de verdad vas a morir, Adán. Y en el capítulo 3 viene Eva, agarra la fruta, la come, se la da a Adán, la come. Espera, no murieron. Yo digo, ¿cómo que no murieron? Y el Señor dice, sí, así es la muerte, escuchen. La muerte comienza en una separación con Dios.
En el momento que ellos comieron, hubo una separación. La palabra muerte significa separación. Se separó, se rompió algo con Dios. Se cortó la conexión con Dios. El día que Adán comió el fruto, se cortó la conexión con Dios. Y sigue cortada la conexión con Dios. Hasta ahora. Es la primera muerte, muerte espiritual. La segunda muerte, la muerte del alma. Eso significa que en la medida que nosotros vamos marchando, nuestra alma se corrompe. Y eso es parte de la muerte que Satanás logró introducir en este imperio. La muerte no solo espiritual, sino también la muerte del alma. Y qué triste, porque las acciones declaran que estamos en nuestra alma muerto. Cuando mentimos, cuando engañamos, cuando lo maldecimos a los otros. Es la declaración de que también no solo nuestro espíritu, nuestra alma se está corrompiendo, está muerta. Es manifestación de eso. Y escuchen algo más. La muerte llegó hasta la parte física. Adán murió. Ese es el imperio de la muerte y de Satanás. Pero cuando Jesús vino, dice, yo vine a darles vida. Y es el mismo proceso, escuchen, el mismo proceso que pasó en el Edén, es el mismo proceso que pasa ahora con nosotros. En primer lugar, lo que el Señor dice es que nos da una vida espiritual. Y dice Efesios 2.1, Efesios 2.1 dice, y Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2.5 dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que en la cruz, cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él, nos dio una resurrección espiritual. Podemos empezar a tener una relación directa con Dios. Y gloria al Señor. Si vos recibiste a Cristo como tu Salvador, empezaste una relación directa con Dios, porque resucitó esa parte que estaba muerta, el espíritu nuestro. Y Él nos dio vida. Lo segundo, empieza una transformación que tiene que ver con la resurrección de nuestra alma. En Romanos 6.4 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Se acuerdan que después de creer la gente se bautiza? Y dice, fuimos sepultados con Él en el bautismo. Y dice el versículo 4, sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria de Dios Padre, así también nosotros empecemos a andar en una vida nueva. Escuchen, hay algo que sucedió que nos resucitó espiritualmente, empezamos una relación con Dios. Pero escuchen, hay algo más en el proceso. Dios empieza a resucitar nuestra alma para que andemos en una nueva vida. Es una nueva vida. Esta vida tiene que ver con la obediencia a Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, le desobedecía a Dios. Dios decía, andá para allá, y vos agarrabas para el otro lado. El Señor te decía, sé santo, y parece que te decía, sé pecador, revolcate en el pecado. Bueno, pero en el momento que uno empezó una nueva vida con el Señor, que resucitó espiritualmente en esa conexión con Dios, también empieza un proceso en nuestras acciones, en nuestra alma. Dios restaura nuestra alma. Hay un versículo que dice en 1 Corintios, que él dice así, 2 Corintios 3:18. Y cuando miramos al Señor a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu del Señor. O sea, hay un proceso. El Señor está restaurando algo en nosotros, está resucitando esa parte de nosotros que estaba muerta. Venía en decadencia, ahora viene en crecimiento. Voy al tercero, acerca de la muerte. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, les digo un misterio. Y cuando habla misterio es algo que está oculto, que no llegamos a entenderlo, algo que no llega a nuestra mente a entender. Le dice, el anterior, ahí está, les digo un misterio. No todos vamos a morir o dormir, pero todos vamos a ser transformados. Versículo 52. En un momento, y me gusta porque dice en un abrir y cerrar de ojos. Cuando vos abrís, estás despierto, cuando vos cerrás,
estás dormido. O cerraste tus ojos, ya no ves nada. Dice, en un abrir y un cerrar de ojos. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay algo misterioso. Una vez le preguntaron a un presidente, le dice, ¿cómo se encuentra usted, señor presidente? Yo me encuentro bien, pero el estuche que tengo viene para atrás. Y la verdad es que vos tenés una vida que es adentro. Pero el Señor lo que dice es que en algún momento ese espíritu y esa alma que está adentro va a ser puesto en un estuche renovado. Este estuche de corrupción se va a transformar en un estuche de incorrupción. No sé cómo lo va a hacer el Señor. Con el mismo poder que levantó un día a Jesús de la tumba, con ese mismo poder te va a levantar a vos de los muertos. Con el mismo poder que hizo los cielos y la tierra, es con el mismo poder que va a decir, le voy a cambiar el estuche a Hugo Ticera, le voy a dar uno mejorado. 2.0 le voy a dar. Así como un día puso en este estuche el Señor ese espíritu y esa alma, un día después adelante, el Señor va a poner este nuevo espíritu y esta nueva alma en un nuevo cuerpo, sin relación con el pecado. Mire, y esa sería la muerte, todos vamos caminando hacia ese umbral, vos y yo, todos vamos caminando. Algunos tratan de agarrarse para no irse, algunos se adelantan para irse, pero todos vamos a cruzar por esa puerta. Y saben que Jesús ya pasó la puerta y volvió de esa puerta y dijo, hay algo nuevo detrás de eso, para vos y para mí. Y Él lo mostró resucitando entre los muertos. Voy cerrando en esto y quería decir, y tal vez en mis últimas palabras, yo digo, siempre trato de dejar lo más importante para el final. Dice la palabra incorrupción y corrupción, decía allí en el pasaje. Este cuerpo corruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible. 52, ahí decía. Esto es incorruptible, seremos resucitados incorruptibles. Este cuerpo es corruptible. ¿Sabe qué significa corruptible? Que se deteriora. Todos nos estamos deteriorando, hermano. Me levanto a la mañana, voy al espejo y la verdad que el espejo te refleja el deterioro que vas pasando con los años. Antes una cara finita, tus ojos bien abiertos, cada vez uno va envejeciendo. Ni quiero mirar más hacia abajo porque uno va engordando. Pero este cuerpo se va deteriorando. Y la fuerza que uno tenía de muchachito no la tiene de adulto, menos de persona mayor. Se va deteriorando. El problema no es que te mueras. El gran problema es que te mueras sin Cristo. Porque Cristo murió en la cruz para que vos vivas para siempre. Pero si vos estás sin Cristo, no vas a vivir para siempre. Por eso Jesús yo vine a darte vida por siempre. Y Él lo hizo en la cruz y resucitó para que vos puedas tener vida después de la muerte. Y empezar a vivir esa vida desde ahora. Si vos tenés a Cristo en tu vida, tenés la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, dice la Biblia, no tiene la vida eterna. Entonces la primera decisión que vos necesitas tomar es recibirlo a Jesús como tu Salvador. Salvame de mis pecados, salvame de la muerte eterna, salvame de ese imperio que está dominándome. Esa es la primera oración que vos tenés que hacer, para que Dios resucite tu espíritu en esa relación con Él. Y puedas ir al cielo, querido amigo. Ezequiel, ¿te vas al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque mi acta de pecado fue clavada en la cruz. No porque yo soy bueno, porque mi acta de pecado fue clavada en la cruz. Y la primera decisión es la más importante. Tenés que tener a Jesús como tu Salvador. Si nunca lo hiciste, este es el momento. Me gustaría que puedas cerrar los ojos allí donde estás. Yo quiero pedirle a los hermanos de la iglesia también que puedan estar orando por aquellas personas que tienen que tomar esta decisión. Y si querés que Jesús sea tu Salvador, solamente le tenés que decir en tu corazón allí, vos y Dios,
Decirle, Señor Jesús, sé que soy pecador, que hice cosas malas. Te pido perdón. Quiero que seas mi Salvador. Y no es la palabra esa la que te va a hacer salvo, sino que le hayas pedido de corazón al Señor. Si le dijiste así al Señor, me gustaría que puedas indicar levantando tu mano. Estamos todos orando allí. ¿Alguno le pidió a Jesús que sea su Salvador? Allí podés levantar tu mano. Señor te bendiga. Señor te bendiga también. También a ti. Señor te bendiga. También allí. Quiero que levantes un ratito la mirada, que todos podamos levantar un ratito la mirada. Te leo un solo versículo más, 2 Corintios 5, 14 y 15. Y estoy ya en el umbral del mensaje, ya estoy terminando allí. Te doy estos 2 versículos y una historia. Dice este versículo, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos aprieta el corazón. Pensando esto, no solo el corazón, sino la cabeza. Pensando esto, que si uno murió por todos, es decir, Cristo murió por nosotros, luego todos morimos a esas cosas, versículo que sigue. Y por todos murió, para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, ya no vivan para sí. Y aquí viene el desafío para nosotros los cristianos, los que un día le dijimos ya al Señor Jesús, sí, Señor, quiero que seas mi Salvador. Para que los que vivan, ya no vivan, pensando en esto, que si Jesús murió por vos, ya no vivas para vos. Es el momento de empezar a vivir para Él. Yo se lo dije un día, pero a veces me lo olvido. Y empiezo a vivir para mí mismo. Y me encuentro enredado en un montón de problemas y líos. Hasta que el Señor me hace recordar, como decía la canción, que ya no viva para mí, sino viva para Él que murió por mí. En una ocasión, un hombre llamado Billy Rose, un judío, dice que hizo 105 estatuas de bronce, un escultor, 105 estatuas de bronce, y lo donó a su propio país, en Israel, y se las entregó al primer ministro, el presidente del país, y el presidente del país le dijo, en cualquier momento entramos en guerra de nuevo, le dijo el presidente del país. ¿Qué hacemos con las estatuas? ¿Las escondemos bajo tierra? ¿Las llevamos a una cueva? Y este hombre, Billy Rose, no dudó ni un momento, dijo así: si llega a venir una guerra, fundan las estatuas y hagan proyectiles para la guerra que se viene. El Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvar a la gente. Para eso murió Cristo. No es para que el Evangelio quede en nuestras paredes. El Evangelio de Dios es para salvar a la gente. Para eso lo hizo Jesús. Lo segundo que quería decir era, el Evangelio del Señor, o el día que nosotros creímos, no fuimos hechos para hacer estatuas de bronce, colocados en un museo de santos. Fuimos para hacer proyectiles en una guerra espiritual que se está levantando en este mundo, porque estamos salvando almas. Y el gran desafío del Señor es recordar que el Evangelio es el poder de Dios para salvar personas. Salvarlo del infierno, de la condenación eterna, y salvarlo de las consecuencias del pecado que destruyen. Porque el pecado destruye. Entonces el desafío en este día, hermanos, ¿cómo lo hacemos? El Señor dijo en Corintios, no vivan para sí mismos, vivan para aquel que murió y resucitó por ustedes. Ese es el gran desafío del día en esta Pascua. Amén.